Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos nuevamente a todos, bienvenidos, bienvenidas a este seminario de esta semana. En este caso nos toca este día martes 12 de abril del 2022. Gracias una vez más por acompañarnos, como lo hacen cada semana. Vamos a empezar entonces el seminario de esta noche, correspondiente a la fecha de hoy. Por supuesto, como cada seminario que nosotros tenemos los días martes, vamos a hacer entonces un análisis del mercado financiero, donde vamos a hacer repasos de noticias, de tips y de oportunidades de diferentes activos que vayamos viendo. Bien, vamos a hacer actualizaciones, a ver si tenemos en algunas opciones nuevas para ver o si vamos a repasar algunas que hayamos dado con anterioridad. ¿Sí? Así que vamos a ir viendo entonces todo esto. Este seminario es gratuito, de libre acceso, organizado por New Capital Securities. Siempre están invitados a participar en cada uno de ellos. Y aquí está entonces el email del área de soporte, support@newcapital-mediosec.com. Me voy a presentar, mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading, y los estaré acompañando entonces esta semana con la revisión de todos estos temas que iremos viendo. Tienen todos a disposición un chat para que ustedes me escriban, me vayan planteando sus dudas, quizá también si tienen alguna opinión diferente a la que vamos viendo por acá, también, por supuesto, son todos bienvenidos a participar de forma activa en el chat. Así nos mantenemos comunicados y esto también se torna en una charla más amena. ¿Sí? Bueno, vamos a ir comenzando entonces la sesión de esta noche. Vamos a tomar nuestra herramienta con la que siempre arrancamos los seminarios en cada oportunidad que nos encontramos, y les hablo específicamente entonces del boletín de hoy, el boletín diario. Aquí podemos ver la fecha 12 de abril del 2022. Vamos a entonces a ver una lectura de la primer sección que está en la parte de introducción, porque allí, por supuesto, están los eventos más interesantes de cada jornada. Vamos a hacerles repaso. Vamos a empezar entonces con el primer tema que, por supuesto, ha sido la noticia más relevante de la jornada del día, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos visto por acá? Primero, el tema del IPC, el índice de precios al consumidor de los Estados Unidos. ¿Sí? Cuando ustedes vean que están hablando específicamente del IPC, significa índice de precio al consumidor. ¿Mm? Y de esta forma ustedes van a tener a poder ver ya que se está hablando de la inflación. Si hablamos de índice de precio al consumidor, estamos hablando de la inflación. Y la inflación, por supuesto, es uno de los datos económicos más interesantes porque hay que mantenerla muy controlada, porque ante cualquier situación, la inflación puede generar una, como quien dice, un efecto muy desprolijo sobre el precio. Entonces se torna muy difícil cuando eso sucede, ¿sí? Así que sí hay que hacerle siempre un muy buen seguimiento entonces a la inflación. Y en este caso se aceleró en el mes de marzo. Les voy a mostrar ahora mismo los datos para que los podamos ver aquí entre todos. Bien. Vamos a buscar entonces los datos de hoy. A ver que cierro por acá. Y acá están. Acá podemos ver. Vamos a ver como siempre que tenemos el mensual, tenemos también el anual y tenemos el subyacente y tenemos el común, el que es solo así. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir viendo de cada uno de ellos? Vamos a ir viendo entonces.
acá, vamos a empezar con este que tiene, digamos, mayor impacto, que aquí nos dice que el IPC subyacente, en este caso, estamos haciendo una distinción porque no estamos teniendo en cuenta el impacto en el precio que generan los artículos que son específicamente de consumo o que son específicamente de energía, ¿sí? Así que eso es lo que tenemos que tener en consideración. Bien, entonces en este caso hubo un pequeño decrecimiento, veníamos con el 0,5. Se preveía que para este mes, digamos, ya se publicara los datos de marzo con un 0,5, es decir, que se mantuviese, pero resultó quedar en 0,3. ¿Esto qué implica? ¿Por qué aparece en rojo? Recuerden que esto aparece en rojo simplemente por el hecho de que es más pequeño que el dato anterior, porque 0,3 obviamente es más pequeño que 0,5. Bien, pero más allá de que esté en color rojo, es muy bueno que ya haya de a poco una pequeña desaceleración desde el punto de vista específicamente de lo subyacente. Porque si comparamos el IPC mensual normal, el que incluye los alimentos y las energías, que podemos decir a grandes rasgos que quizás son los precios que más volátiles son, porque a la hora de haber una inflación de precio, por supuesto, los alimentos van a subir muy rápido y la parte de la energía también lo va a hacer. Entonces, excluir a estos artículos quizá no es tan bueno, más allá de que lo hacen para tener una medición más específica que, por supuesto, está muy bien si es así como se decide hacer. Pero obvio, si nos tenemos que guiar, vamos a guiarnos por la inflación real y en este caso a nivel mensual ha crecido de un 0,8 a un 1,2 y sale en negro porque coincide en este caso con los datos que se estaban esperando como resultado. ¿Sí? Con respecto a lo que es ya el IPC anual, tenemos que el subyacente esperaba un 6,6 desde un 6,4, perdón, un crecimiento en 0,2 puntos, y en este caso creció un poco más del 0,4 al 0,5, nada más que está en rojo porque creció por debajo del esperado, que en este caso, como ustedes ven ahí, era 6,6. Vamos con el IPC anual normal. Vemos que se esperaba un 8,4 desde un anterior 7,9 y terminamos en un 8,5. O sea, que más allá de que encima supera lo esperado, hay crecimiento. Los únicos que han reflejado un leve decrecimiento han sido los subyacentes, pero les explico esto para que ustedes tengan esa distinción, que no es casualidad que justo estos dos hayan dado un poco más abajo. ¿Mm? Bien, igual, si tenemos que sacar una conclusión, tenemos que decir que la inflación continúa en ascenso y que sigue siendo una amenaza para todo lo que ya hemos hablado y el efecto que esto tiene en los precios, que por supuesto es bastante considerable. Bien. Justamente el IPC subyacente, los que les comentaba recién, es un índice de precios que excluye activos como los alimentos o las energías, los podemos leer acá. Bien. Dice, el índice de precios de consumidor básico mide los cambios en los precios de los bienes y servicios, ¿sí? Pero en este caso, este en particular, que es el subyacente, excluye los alimentos y la energía. ¿Mm? Todos los precios que provengan de los alimentos o de la energía, no se mide el cambio de esto, se los excluye de la medición, porque justamente son los más volátiles, ¿sí? Por eso se le dice subyacente al que excluye estos tipos de activos, de alimentos, perdón, o materiales de energía, y el IPC normal, el que no dice nada, es el que incluye absolutamente todo, pero es más amplio.
Bien. Cualquier otra duda me avisan, por supuesto, por el chat, que yo les voy respondiendo por acá. Me escriben, los leo. Perfecto, entonces aquí quedó claro esa duda. Genial. Em, Seguimos entonces. Esto, por supuesto, era como se venía esperando. Hubo un crecimiento de inflación, lo que va a generar una presión alcista a largo plazo en el dólar, que ya la viene teniendo, ya la venimos viendo y la venimos hablando desde hace bastante tiempo. Acá podemos verificar que tras estos datos que se han informado el mercado, el precio ha tenido un repunte alcista, por más que ya lo venía teniendo de hace mucho y de hace mucho más, si vemos hacia atrás. El precio del dólar es muy sensible a todas estas noticias y eventualidades que estamos viendo, ya que todas ellas generan una presión alcista muy fuerte en el valor del dólar. Y el día de hoy el índice llegó a tocar los 100,40, casi un poquito más, podemos decir que casi los 100,50, cuando hasta hace unos días, ¿sí? Una semana y un poquito más, estaba en 97,763. No parece mucha la subida, pero en realidad es bastante, por más que no parezca o no se note. Pero a nivel cotizaciones del índice del dólar, el cambio es drástico. ¿Mm? Y lo viene siendo desde hace bastante más. Las perspectivas a largo plazo, por ejemplo, en este caso, en este gráfico, siguen siendo alcistas. Vamos a revisar en concreto ahora, desde el punto de vista técnico específicamente, los cambios que hubo en las cotizaciones de este precio, de este activo, ¿sí? Porque hasta ahora simplemente, o en realidad de forma bastante interesante, hemos hecho el análisis de los fundamentos, particularmente de este dato de la inflación. Vamos a ver entonces qué fue lo que sucedió aquí últimamente. Veíamos que el precio estaba llegando a este máximo, lateralizó bastante bien aquí, dio seguramente algunas señales de venta, como se ven, pero el precio se fue para el otro lado. Es decir, que luego de toda esa subida que vemos ahí con la flecha verde, y después de que el precio lateraliza en ese círculo verde que acabo de marcar acá, cuando nosotros vemos eso en una línea de resistencia o de soporte, pensamos que lo que se viene es el giro, el cambio, lo cual es eh, muy bien decirlo, porque va acorde a lo que nosotros usamos como análisis técnico específicamente. Pero si a esto lo combinamos o lo sumamos con el análisis fundamental, ahí es cuando nos damos cuenta que una venta en este punto no era buena idea, porque los fundamentos, que ya los venimos trabajando hace bastante, nos indican que todas las presiones que se están viviendo en este momento, y mucho más con este nuevo dato de crecimiento de la inflación, nos anuncian que el dólar continuará con su tendencia alcista y de revalorización de su moneda. ¿Sí? Está mal dicho revalorización, con la subida de su precio, porque se sigue desplomando a nivel capacidad de compra, porque venimos con una inflación, por eso me corrijo, pero sí el precio va a tender a ser más demandado, a subir porque el dólar va a ser más demandado de acuerdo al aumento en los rendimientos según el aumento de su tasa, ¿sí? Entonces, esos fundamentos van en contra de esa venta. Los fundamentos van a favor de más compras. Por eso lo que nosotros queríamos hacer es siempre buscar compras. Pero las compras no se buscan en resistencias, se buscan en soportes. La última que tuvimos fue hace ya unos cuantos días, unas 2 semanas aproximadamente, casi unas 2 semanas, y ahora se volvió a dar una pequeña aquí, en este momento, con estas velitas, a través de otro patrón bastante interesante y que hemos hablado en otras oportunidades, que se los quiero marcar con otro color de marcador, que es cuando hace rompimiento y apoyo.
¿sí? Rompimiento, apoyo, con una lateralización, con una clímax y da la compra. Entonces aquí ya sí se fusiona el análisis técnico más el análisis fundamental, porque lo técnico me está validando un patrón interesante, con un patrón de rompimiento y apoyo o pullback, como ustedes le quieran decir, según su preferencia, pero también me estaba validando las subidas debido a la parte fundamental. Entonces aquí había una congruencia realmente para entender una compra en este punto, más allá de que este punto de compra no es tan interesante como este, pero sí es mucho más interesante que una venta aquí, que por más que pueda ser muy buena, pero ustedes al hacerla saben que van en contra del análisis fundamental, saben que lo están ignorando o que quizá están diciendo, bueno, voy solamente por lo técnico, lo fundamental lo retomo después. ¿Qué puede ser que suceda? Y que no está mal, es simplemente especular. Y esto se trata también a veces de hacer especulaciones. Pero son riesgos que cada uno asume de antemano porque lo sabe. Bien. Aquí Alexandra dice, ay, qué pena, ¿cuál de los IPC son los más importantes para analizar? Los subyacentes, claro, en la página están con más estrellas y los otros no. Es aquí porque me interrumpieron. En realidad yo considero que todos son importantes. Está bien que a uno se lo califica con más estrellas que al otro, pero todos están dándose en el mismo horario y son de la misma índole. Así que yo les presto atención a todos por igual y voy sacando mis propias conclusiones. Como les decía, aquellos que excluyen ciertos bienes que son más volátiles presentan un aumento de la inflación y aquellos que lo excluyen presentan una disminución que quizá es la primera vez que se empieza a ver esto. Antes no se había visto. Entonces, de a poco, la Reserva Federal lo va a ir viendo y mientras más suba la tasa de interés, quizá más posibilidad tengan de frenar ese crecimiento. Si ustedes ya empiezan a ver que las tasas de interés suben bastante o varias veces y ya esto muestra una diferencia, entonces significa que de a poco el trabajo que vienen realizando y sus planes están surtiendo el efecto deseado. Sobre todo si empezamos a ver que la mayoría de estos números aparecen en colores negros, es decir, que quizá dan exactamente el mismo valor que estaba esperado, y mucho mejor si empiezan a dar todos en rojo, que significa que todos han crecido menos de lo que se esperaba. Si empezamos a ver esto y que se mantiene como una constante durante varios meses, vemos estos datos así con esos colores, que significa que hay decrecimiento de la inflación, entonces podemos decir que estamos ante una posibilidad de que el mercado esté cambiando de la lógica actual que tiene. ¿Cuál es la lógica actual? Miedo a la inflación, aumento de tasa de interés, política monetaria agresiva. Bien, ese es el discurso que estamos viendo ahora una y otra vez en los diferentes medios de información y también que vemos por los discursos que los propios integrantes de la Reserva Federal nos dan a conocer. Pero todo depende de cómo esto evolucione. Seguramente podremos ver un gran cambio, si es que esto se da, en la dirección que tomen los precios. Bien, pero eso ustedes tienen que estar atentos y hacer un seguimiento con una buena lectura de las noticias, ver el resultado de estos eventos del calendario, ver cómo salen los números, empezar a ver patrones en cambios o no en el comportamiento de esta información y ahí iremos sacando nuestras conclusiones para el corto, mediano y largo plazo. Bien. Hugo Cáceres consulta si la inflación está alta en todas las economías del mundo. La inflación está creciendo en todo el mundo, no en todas está alta, pero sí hay un patrón de crecimiento sostenido en todas las economías o la gran mayoría de las economías del mundo, sobre todo en las más importantes. ¿Sí? Todas están con una inflación en crecimiento. El tema es que no en todas las economías la inflación ya es nociva.
mala, porque una inflación de un 2% anual es una inflación esperada y saludable para los países. O sea, si la supera ya no. Pero si va creciendo y recién va por el 1 o un 1,5%, más allá de que haya un crecimiento, está en una situación tranquila. Obviamente, si está en una situación tan tranquila, habría que verificar que con el tiempo no empiece a descontrolarse, porque ahí sí ya empezaríamos con los mismos problemas que vemos en el resto del mundo. Bien. ¿Alguna otra consulta? Aquí tengo una. Podríamos decir que el oro al empezar a subir estaría descorrelacionado con el dólar, ¿cierto? Siempre que vos veas que el oro hace exactamente lo mismo que el dólar es porque hay una descorrelación, porque si no, tienden a hacer lo opuesto, no lo mismo. Vamos a ver el gráfico del dólar, que ya lo vimos por acá, con su movimiento alcista, el último que dio, y vamos a ver el oro con los últimos movimientos que está teniendo. ¿M? Y acá vemos que también hay un aumento, ¿sí? Podemos ver aquí entonces este último movimiento del precio, que estoy marcando con mi marcador aquí con el cursor, y vemos exactamente lo mismo con el dólar. Entonces aquí sí hay una descorrelación porque entre ellos son opuestos. Cuando uno sube, el otro baja, ¿sí? O viceversa. Aquí, desde el punto de vista exclusivamente técnico, si lo queremos analizar desde ese punto, ahí les marco, el precio respetó de una forma muy prolija este soporte que se venía trazando con anterioridad, el cual aquí era resistencia más adelante. Y está por llegar con mucha cercanía a ese nivel de resistencia que también estaba previamente dibujado. Todos esos niveles eran bastante esperables. Es más, recuerdo que mencionamos que en el caso de que el precio cayera porque tenía muchas velas, acá sobre todo bajistas, lo más posible es que un nuevo rebote fuera aquí o aquí, donde se reúnen las velas, las líneas dinámicas con las líneas horizontales, estas marrones con negras. Pero no fue lo que sucedió. El precio consideró que el rebote era ahí y rebotó ahí y se fue hacia arriba, acercándose a la zona de resistencia. No quiere decir que porque el precio no haya llegado acá está mal lo que sucedió o que nosotros estábamos muy equivocados. Significa que uno de los escenarios planteados no se dio. Simplemente es eso. Y es algo que ocurre a menudo y seguirá ocurriendo a futuro. Bien. Debemos analizar también por qué es que el oro sube, si es que el dólar también lo está haciendo. Para esto debemos recordar que el oro es un activo de refugio financiero. Entonces deberíamos revisar las bolsas y si las bolsas están cayendo o han tenido una caída brusca en este último tiempo, entonces una subida en el oro tampoco sería tan descabellada. Vamos a ver entonces esta información que les estoy mencionando. Y acá podemos ver específicamente dentro de lo que son los índices de Estados Unidos, vemos el Standard Poor's donde tuvo una caída brusca en el último tiempo, desde acá incluso. Entonces, una caída en lo que es Wall Street potencia las subidas del oro, ya que es un activo de refugio financiero. Y así lo toman los inversionistas. Tratan de cuidar sus inversiones, siempre yéndose hacia activos que le den mayor seguridad. Obviamente que el dólar también se toma como un activo de refugio financiero y va a llegar un momento en el que si el dólar está tan fuerte, por más de que el Standard Poor's caiga y esto fomente subidas en el oro, si llega un momento en el que el dólar se torna muy fuerte, entonces el oro no va a tener tanta capacidad de subir en el largo plazo, ¿sí? Porque el dólar se lo va a ir impidiendo de a poco. Bien.
¿Se entiende entonces esa aclaración? Que les hice. Todos los activos están como conectados entre sí y van reaccionando uno de acuerdo a cómo reacciona el otro. Pero siempre para entender esto es como que hay que fijarse qué rol cumple cada activo dentro del mercado. Muchas gracias, entonces qué bueno que quedó claro. Muchas gracias. Bien, vamos a ver otros de los activos financieros correspondientes a lo que es Wall Street. Aquí simplemente hemos llegado a esta parte más baja. El precio dentro de todo está rebotando de una forma limpia dentro de ese soporte, que si alguno lo aprovecha desde el punto estrictamente técnico, está muy bien hecho, pero siempre recordando si los fundamentales también acompañan a lo técnico, si podemos el análisis fundamental y el análisis técnico. Ahí lo escribo de vuelta que lo escribí mal. Análisis fundamental más análisis técnico, o F y T sería. El análisis técnico nos dice que el precio está en un soporte, lo cual es interesante, porque en los soportes, cuando el precio frena y gira, compramos. Ahora, lo fundamental nos está diciendo que acá realmente es una posibilidad de compra y esa es buena, con signo de interrogación. Eso es lo que hay que analizar. Ante una creciente en la fuerza de la inflación, es muy difícil que haya un fundamental lindo para subir en Wall Street. A ver, acá tengo un comentario. No, lo fundamental no. Perfecto, muy bien. Lo fundamental va para el otro lado. Lo fundamental nos sigue tirando las bolsas hacia abajo. Porque obviamente, mientras más inflación haya, más agresiva deberá volverse la Reserva Federal. Y una agresividad en la forma en la que gestionan sus monedas, la moneda circulante y toda la parte monetaria y fiscal, se traduce en menores ganancias para las empresas, menor fomento en las inversiones y por ende eso termina generando una consecuencia negativa en los mercados de riesgo en general. Bien. Aquí tenemos otro gráfico. Ya en este caso pasamos a ver el Dow Jones, el Dow 30, donde los precios se han mostrado de una forma muy similar, como verán acá, al Standard Poor's, donde han hecho su zigzagueo con caída, acá cae, rebota y vuelve a subir. Pero está muy, muy cerca de un soporte, aunque el fundamento es el mismo. Ahí leo otras preguntas que me han hecho. Por acá, un momento. Acá dice, entonces, ahí esperamos, porque si no entramos en venta antes, ¿qué se hace? O entramos en compra y la sacamos rápido. Esto depende, obviamente, del perfil que tenga cada uno de ustedes. ¿Mm? Si alguno de ustedes tiene un perfil de lo que se llama riesgo, que es capaz de hacer operaciones en el corto plazo, hacer entradas y salidas rápidas, con tiempos o time frames o periodos de tiempo cortos, pequeños, como 5 minutos, 1 minuto, 15 minutos y sabe hacer scalping, entonces tranquilamente puede hacer la compra y esperar rebotes y salirse. ¿Sí? Si ustedes tienen un perfil más conservador, que acá me dicen que van más por este lado, y les gusta sostener las entradas, si ya se perdió la venta, acá, ¿qué es lo que nos queda? Buscar nuevas ventas. O esperamos a que el precio suba y caiga de vuelta acá, o esperamos a que
alguna parte intermedia se termine transformando en resistencia para poder operarla. Bien, eso sería la otra opción. ¿Cuál sería una nueva resistencia que quizá podría darse? Vamos a seguir trazando con este mismo ángulo. Aquí tenemos este soporte, que hace de soporte aquí casi cerca, acá también, aquí sí. Entonces esto quizá acá podría ser una futura resistencia, o podría ser acá que hay otros puntos interesantes. Y si el precio lograra subir, podemos buscar rebotes acá, acá, o si no, obviamente el mejor punto sería este, porque es el más alto. Al ser más alto, está más alejado y tiene más potencial de caída, por lo tanto, de ventas o operaciones también en corto. ¿Mm? Así que si ya se pasó una, lo que hacen, y si quieren ustedes seguir vendiendo, van a buscar entonces los mejores puntos para establecer esas zonas de venta, esas zonas atractivas. Si no tienen resistencia cerca, buscan con el mismo algoritmo alguna que esté más cerca. Y de esa forma se mantienen también actualizados con las líneas, los algoritmos y demás. Bien. Vamos a seguir leyendo entonces el boletín de la fecha de hoy, porque vamos a indagar en otras cosas, en otros temas. Obviamente, la primera noticia habla específicamente de lo que mencionamos, índice del precio del consumidor, inflación y demás. Por otro lado, tenemos que ya hay conversaciones sobre una recesión inminente, ¿sí? Y esta conversación se ha intensificado en Wall Street en medio de lecturas, como dice aquí, calientes sobre inflación, porque cada vez es más fuerte y sube más. Estamos también ahí de lo que es la inversión de curva de rendimiento, que ya se las había mostrado. Hay elevados costos de energía para los hogares. O sea que tenemos muchas herramientas que nos están evidenciando que la inflación está cada vez más cruel y que las medidas que están dispuestos a tomar para luchar contra ella van a terminar perjudicando entonces de cierta forma a Wall Street. Ujú. Y ya se está creando esta conversación, este tema, este tópico, dando ya hasta una posibilidad de una recesión, ¿sí? Pero bueno, todos estos temas los venimos charlando desde hace mucho. Considero que hay grandes posibilidades de una recesión. No estoy diciendo que la vaya a haber sí o sí, pero sí que hay unas grandes posibilidades y que si esto sucede, por supuesto hay que saber cómo afecta a los mercados, cuáles activos son los primeros en caer, los primeros en subir y qué tipo de cosas podemos ir viendo en cuanto a los movimientos de los precios. ¿Sí? Seguimos viendo, ahora vamos a ver esta que está acá al último, pero está muy relacionada con Estados Unidos en particular, que es lo que hemos venido hablando. Dice que la confianza de las pequeñas empresas estadounidenses cayó en mayo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay menos confianza por parte de los empresarios. ¿En qué es lo que menos confían los empresarios? En la economía estadounidense, en su fortaleza, en su solidez. Por eso cuando les hacen estas encuestas, el índice de confianza cae. Está el índice de confianza al consumidor y el índice de confianza al productor, al empresario, al productor IPP, índice de precio al productor. Sería la inflación que se paga en los productores, pero también está el tema del sentimiento del mercado por parte de los empresarios, que este sería la confianza específicamente. Y esto nos dice mucho también. Si esto cae, los empresarios, que en definitiva son los que hacen las inversiones, los que contratan personas, los que agrandan el tamaño de sus fábricas y crean fuentes de trabajo genuinas, si son ellos los que tienen una confianza cada vez más débil, entonces eso habla del futuro al que va la economía de ciertos lugares.
Acá me preguntan si también pasó en Alemania que esté negativo. A ver, acá hubo unos datos. Acá es este que se publicó, índice de confianza inversora. En este caso acá es de Alemania y en este caso es de la zona euro. Vamos a leer. Podemos quedarnos con uno o con el otro, porque Alemania en sí es la economía más grande de la zona euro. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Este índice de sentimiento económico, que acá está el nombre, que no lo vamos a pronunciar porque seguramente no me va a salir, dice, determina el sentimiento de los inversores institucionales alemanes, particularmente. Sobre cero indica optimismo, mientras que por debajo de cero indica pesimismo. ¿Mm? Es un indicador de las condiciones empresariales, perdón, como les decía recién. Entonces, en este caso, indica pesimismo. ¿Sí? ¿Cómo lo vemos? Podemos ver por acá. Acá podemos ver hasta el histórico. Acá tenemos el actual, acá tenemos el anterior, pero ya los otros anteriores estaban todos por encima de cero, aunque sea. Hemos tenido periodos de caídas y miren acá, la última caída, ¿cuándo fue? En marzo del 2020. Y todos sabemos lo que pasó en marzo del 2020. Y ahora estamos acá de vuelta. Así que sí, acá tenemos uno negativo. Por eso cuando tengan dudas en específico sobre algún indicador económico, o bien me lo preguntan a mí en estos seminarios, pero si justo no estoy con ustedes en seminario y después se olvidan y lo ven en su casa, directamente pueden ingresar al dato que ustedes quieran ver acá, le hacen clic y ven que pueden leer información sobre él. No siempre está la información, pero si está, la leen y de última, si no la comprenden, la podemos ver acá entre todos en los seminarios estos online que tenemos de forma semanal. Bien, entonces de a poco vamos viendo que hay una tendencia. ¿Mm? Acá me dicen, pero ese dato salió mejor de lo previsto. Acá lo tengo de vuelta. Sí, salió mejor de lo previsto, pero sigue siendo negativo. ¿Sí? ¿Mm? Sí, se esperaba que cayera bastante más. Por eso sale en verde, porque es mejor de lo previsto. Pero sería genial cuando vuelva a estar en positivo, por supuesto. De momentos es algo bueno, hay una leve recuperación. Hay que ver si esta tendencia realmente se manifiesta así, si es de ahora o si ya viene de hace unos meses. Si ya son, por ejemplo, 3 meses seguidos iguales, marca realmente una tendencia. Si no, puede ser un hecho aislado. Como vimos, este es el segundo mes que está en negativo. Ya está marcando una diferencia con respecto al anterior, que era positivo. ¿Sí? Así que eso hay que ir viendo, ese historial de información anterior que nos va a dar una visión más amplia con respecto a lo que viene sucediendo y a lo que quizá podría suceder a futuro también. ¿Sí? Vamos a ver aquí la última noticia que tiene mucho que ver también con esta incertidumbre, no específicamente con el dólar ni con la política monetaria estadounidense, pero genera un efecto en todo el mundo, que es el tema de los confinamientos que hay en China para poder contener el resurgimiento de las infecciones. Hay una presión enorme sobre las cadenas de suministro mundiales, porque lo que hace China es que tiene una política de cero contagios, no quieren ningún caso. Y para no tenerlo, se confinan, se encierran. Y obviamente mientras más se encierren, es peor para el comercio internacional. Si tenemos un país como China, donde China compra y vende tantos productos que se cierren al mundo, obviamente que para el comercio es malo, ¿sí? De eso no hay un punto, digamos, para discutirlo desde esa parte. Obviamente de los de salud no vamos a discutir porque no es nuestro tema, pero sí vemos consecuencias en la parte económica.
Bien. Bueno, por otro lado, dice, se espera el aumento de los alquileres de vivienda. Bueno, obviamente el aumento de la inflación trae aparejado aumentos en los alquileres. Y si estamos en un país donde muchas personas no tienen acceso a un hogar propio y tienen que estar alquilando, y esto se vuelve muy caro, por supuesto que si esto pasa tiempo y seguimos con esto, se terminará convirtiendo de seguro en un problema más duro, más fuerte e importante para la economía de ese país. ¿Sí? Vamos a explorar un poco los activos. Hemos visto bastante la parte fundamental el día de hoy. Podemos decir que hicimos hincapié muchísimo en lo fundamental y en las noticias. Em, Les quiero mostrar un poco más del boletín. Aquí tienen, además de toda la información que está en la parte de introducción, noticias y eventos del calendario, tenemos resumen de commodities, de acciones, de divisas, análisis de diferentes activos en diarios, de forma diaria. Se analizan 15, 3 commodities, 6 acciones y 6 divisas e incluidas criptodivisas. El día de hoy vimos el zinc, el petróleo y el gas natural correspondiente a materias primas o commodities. Referente a las acciones, vimos Microsoft, UPS, Nvidia, General Motors, Sony y Amazon. Con respecto a divisas, eurodólar, eurolibra, neozelandés yen, Bitcoin, dólar real, el dólar contra la corona, en este caso de Dinamarca, y ese sería el último activo, que es de todos los 15 que hemos visto en el día, el boletín de hoy. Aquí más abajo están los servicios que brinda New Capital, como asesoría y educación financiera, y también los programas y cursos financieros que tiene disponible, entre otros más. Aquí tenemos, por ejemplo, el programa CFA para poder prepararse y rendir el nivel 1 del mismo, el taller práctico de criptomonedas, mercado de divisas, análisis técnico, estrategias de inversión en diferentes niveles, como lo pueden ver por ahí. Y otros servicios que también se brindan todo de información que es gratuito, este boletín, como estos seminarios semanales que tenemos 2 por semana. Tenemos este que estamos teniendo el día de hoy y mañana tenemos a las 10:30 am. Tenemos entonces este de análisis en vivo con algunas señales, 10:30 am Colombia-Perú, 12:30 pm Chile, perdón, Argentina. Así que si quieren participar mañana, ingresan a la página newcapitalsecurities.com, le dan clic aquí al botón regístrate y ya quedan con su lugar reservado para mañana. Acá Sebastián me pregunta, ¿Bitcoin tiene tendencia alcista, pero es muy riesgoso entrar ahora? Yo diría que entrar ahora a cualquier activo de riesgo es arriesgado. Y Bitcoin es considerado un activo de riesgo como cualquier otro. No porque lo sea, ni porque yo piense que lo sea, sino porque es la forma en la que responde a los movimientos del mercado. ¿Sí? Acá no es opinión o pensamiento, es hechos, porque es lo que se ve de cómo Bitcoin reacciona con la reacción de diferentes precios. ¿Mm? Aquí vamos a ver el gráfico. Vemos que teníamos marcado entonces estos soportes. Teníamos marcado este de aquí abajo, nada más que aquí puse este intermedio por estos de acá. Y el precio específicamente ahora está queriendo frenar y rebotar acá. No hay ningún patrón ni nada por el estilo. Sigue siendo riesgoso invertir, pero desde el punto de vista técnico está muy bueno. Sumado a que los fundamentos propios de Bitcoin están muy fuertes. Los fundamentos propios del mercado de las criptos está también fuerte. Lo que está débil es la perspectiva del mercado tradicional, podríamos decir, de las acciones tradicionales, de la bolsa, de las divisas. Eso es lo que está débil y hace que Bitcoin y las demás criptos caigan también.
Pero si tuviésemos que aislarlas a las criptomonedas de todos esos eventos externos y tendríamos que verlas realmente por cómo está el fundamento de su sector, entonces iríamos en compras, ya mismo. Bien, ese es el tema. Que el dólar sigue siendo la moneda número uno, con más o menos fuerza, lo sigue siendo, los activos se pagan en dólares, los inversores están pendientes todo el tiempo de lo que pasa en Wall Street y esto sigue siendo así, y Bitcoin refleja eso que les estoy diciendo con esta caída, que no es ajena a todo lo que estamos viendo en este último tiempo. Bien. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Aquí tienen la página entonces de newcapitalsecurities.com. Ingresan a ella, por supuesto, para informarse sobre los servicios de asesoría, programas, cursos, tanto financiera como corporativa. Aquí para estar al tanto de todos los seminarios que vamos teniendo. Como les decía, el del día de hoy y el del día de mañana a la mañana 10:30 am. También aquí están disponibles todos los cursos, cada uno de ellos, para que los lean a cada uno en detenimiento, las empresas que conforman New Capital Group. Y aquí están las suscripciones gratuitas, la primera, para poder tener acceso al reporte diario que llega por email a todas las personas que estén suscritas. Simplemente lo hacen completando sus datos, clic en el botón enviar y listo. Y por otro lado, suscribirse a una cuenta demo, completan sus datos, dan clic al botón enviar y les llegará un link para que ustedes puedan instalar esa plataforma que les estoy mostrando aquí en su computadora, que se llama MetaTrader 4 y les sirve para entonces dar un vistazo a los precios de forma diaria y mantenerse actualizados. ¿Sí? Vamos a seguir viendo activos financieros para hacer un análisis técnico de algunos que nos faltan. A ver, quiero leer algunas preguntas. El tema de los contagios en China no está afectando la economía de los demás países. Asumí que con ese rebrote el petróleo caería. En realidad, el tema de cómo afecta a las economías se va a ir viendo con el correr del tiempo cuando se empiece a querer hacer ese comercio, quizá de forma terrestre, de forma aérea, marítima, y cuando las fronteras estén cerradas. Ahí va a empezar a desesperarse la gente y cuando vean que los productos no llegan a las costas de otros países o a otras ciudades porque está todo cerrado, ahí los precios empiezan a aumentar, pero por la especulación de que falte, el miedo a que falte. Y eso genera que el aumento de precios se traslade a la fabricación de los productos y demás. También aquí me dice que asumió que con este rebrote el precio del petróleo caería. No, el precio del petróleo, al contrario, se fortalece con esto. Porque si China se cierra, genera aumento de presión inflacionaria. Y el petróleo es un activo que, como cualquier otro, sufre la presión del precio hacia el alza. Porque si se va a volver escaso o no se va a poder comercializar bien, va a faltar petróleo, va a valer más. Cuando sobra vale menos, cuando falta vale más. ¿Sí? También depende cómo se lo vea. China es un gran demandante de petróleo. Si se cierra y no lo demanda, y se empieza a ver la falta de demanda de petróleo por parte de China, entonces sí, ahí se verá la caída. Todo depende de cómo lo vayan viendo, si tienen petróleo suficiente o no, si empiezan a tener escasez y no lo pueden reponer al stock, ahí veremos ese problema. Si no, simplemente lo veremos como una presión alcista del precio. Eso se irá viendo de acuerdo al día a día de cada país.
Quizá tienen reservas de petróleo, quizá las que tienen les alcanza para un cierto tiempo, quizás sí, quizás no. Eso se verá viendo, seguirá viendo, digo. Bien. Es por eso que es muy necesario mantenerse siempre con las lecturas, investigando un poco, viendo los efectos, leyendo siempre y comparando lo que ustedes leen con lo que van viendo en los precios. De acuerdo a esa comparación, irán entendiendo por qué los inversionistas reaccionan de una u otra forma en ciertos momentos de fluctuaciones de precio. ¿Mm? El petróleo lo analizamos desde la parte técnica, ya que el fundamento lo acabamos de detallar un poco. Con respecto a lo técnico, habíamos mencionado que el precio aquí había hecho este rompimiento y apoyo. Voy a cambiar la pluma de color un momento. Acá está. Habíamos dicho que el precio entonces rompió, rompimiento y apoyo o pullback. A partir de ahí el precio cae y teníamos diferentes soportes donde el precio podía rebotar. O lo hacía en este, o obviamente en este, que fue uno que fue correcto, aquí, donde no lo respeto, y aquí sí lo respeto, pero fue un toque y se va. No generó, digamos, ese freno que el precio necesita para darnos una señal. Si bien, obviamente, fue una oportunidad de compra y eso nadie lo discute, porque hubo un rebote y fue hacia arriba, pero bajo nuestros criterios nos quedó faltando información para poder concretar desde un punto de vista técnico esa compra. Por eso que vemos acá. Necesitamos que el precio descanse más en el punto, que lateralice y que nos dé alguna señal interesante. En este caso, simplemente fue el rebote y nos quedamos con ganas de ver más. ¿Sí? Aquí dice Alexandra, la OPEP dijo que esperaba que la previsión de la demanda caiga. Entonces sí, vamos a ver el precio tentado a caer. Acá tenemos dos fuerzas que coexisten. Por un lado, si los países se empiezan a confinar y no hay acceso al petróleo fácil, hay aumento de presión compradora porque todos quieren comprar y es difícil acceder. El precio sube. Pero si de momento, además de eso, la presión de demanda cae, nadie o casi son muy pocos los que están actualmente comprando, entonces el precio cae. Entonces aquí estamos coexistiendo con fuerzas tanto que van hacia el alza como fuerzas que van hacia la baja. Tenemos esto, un fundamento contradictorio. Entonces, cuando tenemos estos fundamentos, podemos operar o resistencias o soportes sin problemas. Simplemente cuando veamos algo técnico, lo operamos. Total, los fundamentos van para los dos lados, que suele pasar bastantes veces. No tenemos un destino marcado bien prolijo, tenemos dos a la vez o varios a la vez. Bien. Y aquí me preguntan, ¿continuará su tendencia hacia el alza? De momento lo está haciendo y tiene mucho potencial de hacerlo. En el caso de que el precio continúe con la fuerza, el punto más esperado sería este. ¿Sí? Pero como tenemos dos factores coexistiendo, que uno lo tira hacia arriba y el otro lo tira hacia abajo, decir que este precio va a seguir subiendo me parece muy apresurado, porque todavía tiene la posibilidad de hacer las dos cosas. Aquí no nos queda otra que guiarnos desde lo técnico, más exclusivamente en este caso, ya que lo fundamental quizá es un poco más confuso. ¿Sí? Así que en el caso de que ustedes quieran o esperen vender petróleo, no lo van a hacer en cualquier lado. Van a buscar hacerlo en resistencias como estas. O quizá alguna así que esté de forma horizontal que debería trazarla mejor, que esté por acá. Si van a buscar soportes, vean alguno como este, pero que el precio frene.
si es que lo que ustedes tienen planeado es comprar. Aquí las dos posibilidades tienen capacidad de ser. A ver que voy a poner una línea recta. Esto está todavía torcida. Ahí está. ¿Mm? Esta es otra resistencia muy importante porque acá tenemos resistencia, resistencia, acá soporte y acá resistencia. Es decir, que es una línea de precio psicológica interesante. Así que si buscamos ventas a futuro, estas ventas se pueden dar tanto sobre la línea azul como la línea naranja. Siempre en resistencia. Y las compras se darán siempre en soporte en cualquiera de todas estas líneas que son un montón. Pero las principales son, de momento, vamos a traernos a precios más actualizados estas últimas tres que vemos acá. Donde veamos todos los otros condimentos que necesitamos. Que el precio llegue, toque, frene, lateralice, gire y nos dé patrón. Si no está eso, entonces no. Como siempre les digo. ¿Alguien tiene alguna última pregunta para hacer? Recuerden mis redes sociales, Emilia-Trader, mi cuenta de Instagram. También está mi canal de YouTube, Emilia Jiménez Trading, donde estaré subiendo el video de esta clase que hemos tenido ahora, seguramente mañana. Y también está mi fanpage de Facebook, Emilia Jiménez Trading, donde los invito a todos a que pasen y lean estas noticias. Esta que dice la inflación de Estados Unidos se dispara y marca nuevo máximo. Ojo a la Fed. Lean esta noticia. Lean esta otra, que Wall Street revierte ganancias y cierra en baja por perspectivas de la Fed agresivas. Lean estas últimas dos para ampliar un poquito lo que hemos hablado en esta noche y, por supuesto, para mantenerse siempre más al tanto de todas las noticias. ¿Mm? Y, por supuesto, lean el boletín, asistan a estos seminarios las 2 veces a la semana que van a ir sacándole mucha más práctica, también teniendo las cuentas demo. ¿Sí? Bueno, si no hay ninguna otra consulta, entonces vamos cerrando aquí el seminario de esta noche. Les agradezco a todos por participar. Los espero mañana a la mañana, 10:30 AM. Em, Recuerden suscribirse mediante la página oficial de New Capital. Así mañana seguimos analizando el mercado, viendo qué perspectivas hay, si hubo alguna actualización o cualquier cosa que surja. ¿Sí? Eso es todo y los espero mañana en nuestro próximo seminario. Que estén muy bien. Chau, chau.